Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Antix 23, esta distribución basada en Debian 12 que no utiliza systemd, disponible para 32 y 64 bits. Nosotros la probaremos en una PC con un Pentium 4 de un solo GB de memoria RAM. Todo el análisis completo a continuación. Ingresamos al sitio web oficial en antixlinux.com y en el encabezado menciona, orgullosamente antifascista, un entorno adecuado para computadoras antiguas y modernas. Más abajo nos señala que es una distribución sin systemd, rápida y liviana, basada en Debian 12 Bookworm, compatible con procesadores x86 de 32 y 64 bits. Nosotros en el video de hoy emplearemos un hardware de 32 bits, con un CPU Intel Pentium 4, 1 GB de memoria RAM y una tarjeta de video AMD Radeon 6450, que si bien es algo más moderna que el resto del hardware, la necesito para obtener video en HD y capturarlo por HDMI con una capturadora Elgato y utilizar otra computadora con OBS Studio, de modo que los valores de empleo de memoria y CPU sean reales. Con clic en la pestaña Download y luego ISO Download, nos informa que el lanzamiento de Antix 23 es del día 27 de agosto, y este video lo estoy comenzando el 2 de septiembre. Es muy reciente. Más abajo nos señala que hay dos posibilidades en cuanto al sistema de inicio, que son System 5, la opción por defecto, y Run It. También señala que si no sabes o no te interesa cuál elegir, System 5 es la versión que se debe utilizar. Quiero detenerme unos instantes en el tema sistema de inicio, debido a que es una de las características principales de Antix, un Debian estable sin systemd. Systemd fue desarrollado por Red Hat y comenzado a utilizar por Fedora desde el año 2011. Desde entonces, aunque cada vez menos, existe la controversia si realmente systemd significa una ventaja, dado lo complejo que resulta. En 2020, systemd tenía 1.273.896 líneas de código. Todo esto según el sitio Phoronix, una barbaridad. De todos modos, al día de hoy, la mayoría de grandes distribuciones lo adoptan. Entre ellos, además de los mencionados Red Hat y Fedora, Arch, Debian, Ubuntu y OpenSUSE. Mientras quienes no lo usan, de las grandes, son Slackware y Gentoo principalmente. Sabemos que el init es el primer proceso que se ejecuta tras la carga del kernel, y este genera todos los demás. Es por eso que siempre el PID o Process ID o identificador de procesos corresponde al número 1 para el init. Muy resumidamente, ¿cuáles son las ventajas de systemd? Principalmente que el arranque de los procesos se realiza en paralelo, es decir, invoca varios procesos al mismo tiempo, mientras que, por ejemplo, System 5 lo realiza en serie, primero uno y luego el otro, con lo cual systemd es más rápido al arranque. Systemd dispone de un servicio de registro o mensajes. La principal ventaja de System 5 es que se trata de un software mucho más simple, que se maneja con un archivo principal de configuración, y la depuración o debugging de errores es mucho más simple de realizar. System 5 encuadra dentro de la política KISS, Keep it Simple, o manténlo simple. Si funciona, no lo cambies. Con el tiempo, la balanza cada vez se inclina más hacia systemd como init, por la razón que rara vez tiene errores y la mayoría de documentación asume que nuestro init es systemd. Por ejemplo, es común ver, una vez que instalas Apache o Nginx, la documentación nos dice, tienes que arrancar el servicio, entonces ingresas sudo systemctl star nginx.service. Aquí se está asumiendo que empleas systemd. Muy bien, esto es lo que quería comentar. Volviendo a la web de Antix, nos informa que además de las versiones de 32 y 64 bits, tenemos 4 opciones. Full, con 4 gestores de ventanas, muchas aplicaciones y el mejor soporte de hardware, siendo una descarga de aproximadamente 1,7 GB, y será la que descargaré en 32 bits. Base de aproximadamente 1 GB, que incluye los 4 Windows Managers, y el usuario tiene que instalar las aplicaciones. La versión Core, sin entorno gráfico, de 520 MB de tamaño, y la versión más minimalista o NET, de 220 MB para usuarios avanzados. Más abajo tenemos los mirrors para descargar desde muchos países. El mirror de mi país no funcionaba en el momento que intenté la descarga, de modo que seleccioné
el de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que este suele ser veloz. En el directorio de descargas nos encontramos con las versiones de 32 y 64 bits para las 4 versiones, y también los archivos que contienen los fingerprints de verificación, de modo que selecciono Antix 23 386 Full ISO de 1,5 GB y el que se encuentra más abajo, Full ISO SHA 256 de 88 bytes de tamaño. Una vez finalizada la descarga, nos dirigimos a la ubicación donde se encuentran los archivos, en mi caso el directorio descargas, y primero abrimos con cualquier editor el fingerprint o hash criptográfico. Como me encuentro en Arch con Plasma, lo abro con Kate, y vemos la larga cadena alfanumérica que compararemos con la obtenida de nuestro archivo descargado. Entonces, desde una terminal, nos dirigimos a la ubicación de la imagen ISO. CD descargas para mí. Listamos con ls y copiamos el nombre completo del archivo ISO para no tener que escribirlo después. Ingresamos SHA 256 zoom, pegamos lo que recién copiamos y damos en Enter. Unos segundos después nos devolverá el fingerprint que compararemos con el que nos entregó el desarrollador. 55, 11, 65 y finaliza con A4585. Muy bien, coincide. Podemos flashear esta imagen ISO en una memoria USB o pendrive. Existen varias herramientas para flashear imágenes, siendo algunas de las más habituales Balena Etcher, que dispone de versiones para Windows, Mac o Linux, y una de las más habituales en Windows es Rufus. Si tú estás descargando, verificando y flasheando la imagen ISO en Windows, en la descripción dejo un link explicando cómo se realiza desde el símbolo del sistema o consola de Windows. En mi caso, flashearé la imagen ISO con Balena Etcher. Entonces, en Flash from File, seleccionamos la imagen ISO recién descargada y verificada. Luego damos en Abrir. En Select Target, elegimos la ubicación de la memoria USB y damos en Select. Luego clic en Flash y si nos solicita la contraseña, la ingresamos. A continuación, comenzará con el proceso de flasheo y verificación, que demora unos minutos y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, nos indica Flash Complete. Podemos quitar la memoria USB y colocarla en la PC donde instalaremos Antix 23. Iniciamos la PC con la memoria USB insertada y asegurándonos que esta sea la primera en bootear. Iré resumiendo toda la instalación lo máximo posible sin omitir ningún paso. Luego nos aparece una ventana para configurar el instalador. Arriba tenemos Antix 23 386 Full, que es lo habitual desde donde instalaremos. Abajo, con las teclas de función, tenemos varias opciones para configurar cómo se nos mostrará el live, comenzando con F2, donde seleccionamos el idioma. Español, AR para mí. Luego con F3, la zona horaria, Buenos Aires. Con F4, opciones. Normalmente no es necesario cambiar nada y lo dejamos en None. Al igual que con F5, que se refiere a la persistencia para el live. Lo dejo en Off. F6 es para cambiar el escritorio, que luego lo podemos hacer fácilmente una vez instalado, de modo que lo dejo en Default. Y con F7 podemos cambiar el tamaño de la terminal. Lo dejo también en Default. Ahora sí, Enter en Antix 23. Y comienza el proceso. Primero carga el kernel. Unos instantes después nos muestra que el nombre clave de Antix 23 es Arditi del Popolo, que la traducción al español es los osados del pueblo. Los Arditis del Popolo fueron un grupo antifascista italiano formado en 1921. Recordemos que Antix se autoproclama antifascista. Unos instantes después nos encontramos con el escritorio de Antix totalmente funcional y en español. Si quieres, puedes darle una mirada desde aquí. A nosotros nos interesa instalarlo en el disco, de modo que damos doble clic en instalar. Se abre la ventana del instalador y comienza con la comprobación del USB, proceso que demora menos de un minuto. En la siguiente ventana, con clic en cambiar configuración del teclado, seleccionamos la que corresponda y damos en siguiente. Ahora tenemos la opción de utilizar todo el disco o personalizarlo. En mi caso es uno vacío de 120 GB que destinaré en su totalidad a Antix. De modo que marco instalación regular, usando todo el disco, y no marco activar el soporte de hibernación. Luego clic en siguiente, se nos solicita que confirmemos, porque se formateará todo el disco y doy en Yes. Mientras comienza con el proceso de instalación,
podemos seguir ingresando los datos necesarios. En este caso, el nombre del equipo, que lo cambio a Antix. El dominio no tiene importancia. Continúo con siguiente y los datos de ubicación geográfica y zona horaria los toma de cuando los ingresamos hace un rato. Si en tu caso no fueran los correctos, los modificas. En configuración de servicios normalmente no es necesario cambiar nada, pero de todos modos démosle una mirada. Los servicios se encuentran divididos en 4: hardware, admin, networking y printing. Si alguno tú sabes que no lo usarás, puedes desactivarlo. Por ejemplo, en mi caso, este viejo PC no posee Bluetooth. Y lo desmarco. Clic en Está bien y luego en Siguiente. Ingreso el nombre de usuario principal y la contraseña 2 veces. Luego la contraseña de root 2 veces. No marco autoingreso. Tendré que ingresar usuario y password cada vez que se enciende la PC. Doy en Siguiente y eso es todo. Solo resta esperar que se termine la instalación y aquí lo resumo. Al finalizar, nos queda marcado reiniciar automáticamente el sistema cuando el instalador esté cerrado. Damos en terminar y cuando la PC se apaga antes de reiniciar, quitamos la memoria USB. Resumo todo el proceso de reinicio que demora algún minuto y como no había marcado autologin, solicita nombre de usuario y password. Si quisiéramos también con F1 podríamos cambiar el gestor de ventanas. En mi caso dejo el que muestra por defecto. ZZZ ICE Windows Manager. Y luego nos muestra el escritorio por primera vez. Antix 23 trae instalado el monitor de recursos del sistema Conky, del cual debo reconocer no soy muy adepto, pero antes de desactivarlo, nos muestra que está empleando solo 119 MB del gigabyte disponible, un valor impresionantemente bajo, y utiliza 5,25 GB de los 120 de la unidad de estado sólido, lo cual también es bajo para la gran cantidad de aplicaciones que trae instalado. Ahora desde el lanzador de aplicaciones, escritorio, y luego Conky, donde lo apago. Como en toda distribución recién instalada, lo primero es verificar la disponibilidad de actualizaciones. Si bien Antix tiene una herramienta gráfica para actualizar, prefiero hacerlo desde la terminal, que abro con el lanzador de aplicaciones, siendo esta Rockstern. Entonces, como es habitual, ejecutamos sudo apt update y muestra que efectivamente hay 25 paquetes para actualizar. Los actualizamos con sudo apt upgrade y principalmente se trata de Firefox ESR 102.15, los paquetes de idiomas para Firefox y alguna librería. 77,3 MB en total. Ingresamos ese para continuar y en pocos segundos, que igual resumo, se actualiza Antix 23. Limpio la terminal con clear e instalo con sudo apt install neofetch, el clásico programa que permite obtener información básica del sistema, y verificamos en todas las revisiones que hacemos. Una vez instalado lo ejecuto y nos muestra como sistema operativo Debian GNU Linux 12 para 32 bits, con el kernel 5.10.188. Recordemos que el kernel 5.10 es LTS y tiene soporte hasta el 1 de diciembre de 2026. 1673 paquetes, el ya mencionado CPU Intel Pentium 4 a 3,2 GHz, la tarjeta de video AMD Radeon 6450 y confirmamos lo que hemos visto en el Conky, los espectaculares 115 MB del gigabyte disponible de RAM. Recordemos que cuando revisamos Debian 12 32 bits, con este mismo equipo y escritorio LXQT, la memoria empleada era de 401 MB. Pasemos a dar una mirada rápida a las aplicaciones incluidas. Podemos acceder a las aplicaciones desde el lanzador principal en el panel o bien con clic derecho sobre el fondo. El menú Aplicaciones se expande y nos muestra agrupados y en orden alfabético, comenzando con Antix, donde se encuentra el actualizador, que es equivalente a Update y Upgrade, que hacemos normalmente en la terminal. El administrador de iconos del panel, gestores de usuarios y de espacios de trabajo. Por defecto trae 2 en la parte inferior derecha del panel. Configuraciones de Wi-Fi, conexión USB para dispositivos Android, herramientas de recuperación, administración de gestores ICE Windows Manager. En acceso universal se encuentra Magnus, que es la lupa para aumentar el tamaño de un sector de la pantalla, y el teclado en pantalla onboard. En accesorios se puede activar o desactivar el moderno servidor de audio Pipewire,
que viene instalado por defecto: gestores de archivos, calculadora, el editor de notas jerárquico Cherry Tree y el grabador de CD o DVD XFBurn. Aquí también hay una segunda terminal, RxBT, además de Rockstern. Es común en Antix dos aplicaciones para la misma función. En gráficos se encuentra MT Paint para la realización o edición de dibujos sencillos, escáner de documentos, Draw, perteneciente a la suite de LibreOffice, que se encuentra completa, el visor de imágenes Mirage, GTCam, que es algo obsoleto para obtener imágenes de cámaras digitales, y un capturador de pantalla. En Internet se encuentran los dos navegadores web, Firefox ESR y Dilo, este segundo innecesario a mi entender, un cliente de correo, el cliente de FTP GFTP, hay cosas bastante antiguas, como un acceso por dial-up NOM-PPP, en juegos, el emulador de OS y Mahjong, en oficina, la muy buena suite completa LibreOffice, integrada por la planilla de cálculos, el editor de textos, el editor de presentaciones, la herramienta de dibujo y la herramienta para fórmulas matemáticas. En preferencias, hay una gran cantidad de aplicaciones para configuración del sistema, como la configuración de impresoras, And&Earth para configuración de resolución en pantalla, configurar Bluetooth, el importante gestor de paquetes Synaptic, que en breve probaremos, y para personalizar la apariencia. En programación se encuentra el editor y muy básico entorno de desarrollo integrado Geany, y otro editor para programación clásico como es Vim. En sistema también contamos con una gran cantidad de aplicaciones para gestión y monitoreo, como Gparted, HTOP, un instalador para controladores de NVIDIA, gestores de paquetes y repositorios, que luego veremos. Cuenta con una herramienta para reparar el Groove, y el gestor de archivos ZZZ-FM, por nombrar algunos. En sonido y video destacan el reproductor multimedia Celluloid y MPB, GoofCView para la cámara web y el manejo de transmisiones, y el reproductor de audio XMMS. Más abajo, en el menú tenemos para cambiar temas que luego probaremos. Con respecto al LibreOffice, es necesario descargar un paquete de idiomas, porque de lo contrario la interfaz la tendremos en inglés. Simplemente desde una terminal ingresamos sudo apt install LibreOffice-L10N-ES. Tras dar Enter e ingresar la contraseña, en unos pocos segundos se descargará e instalará el paquete de idiomas en español para LibreOffice. Ejecuto la planilla de cálculos ingresando por el lanzador, aplicaciones y oficina. Ahora se encuentra totalmente en español, y la versión es la 7.5.5 lanzada el 20 de julio de 2023, muy actual. Pasemos a probar algunas aplicaciones destacadas. A excepción de pocas aplicaciones, como por ejemplo Firefox, Antix busca que sean lo más ligeras posible. El gestor de archivos por defecto, al cual podemos acceder desde el acceso directo en el escritorio o en el panel inferior, es ZZFM, FM por File Manager, claro. Antix incluye otro gestor de archivos que lo encontramos en aplicaciones y sistema, de nombre Roxfiler, bastante minimalista. Prefiero el de IceWM, bastante más moderno. Aquí podemos cambiar la vista, tamaño de los iconos y una navegación a través de los directorios más simple e intuitiva. Aprovecho para ingresar al directorio Videos, donde se encuentra uno habitual de pruebas en formato MOV. Y sabiendo que disponemos de dos reproductores multimedia, primero intento ejecutarlo con Celluloid. Se abre la aplicación y automáticamente se cierra, mientras que con MPB o MPV se ejecuta correctamente. Entiendo se trata del códec privativo de Apple. La reproducción a pantalla completa es perfecta. Ahora me dirijo a imágenes, donde copié 6 fotos en JPG, y se abren con el visor de imágenes Mirage, y se muestran de manera correcta, pudiendo cambiar fácilmente entre ellas, además de poder realizar una edición muy básica, como rotar, recortar, cambiar el tamaño, la saturación del color y poco más. Un visor de imágenes simple y efectivo. La próxima prueba es con el navegador web Firefox ESR, que por supuesto sabemos es excelente, pero la idea es ver cómo se comporta con este hardware limitado, reproduciendo videos de YouTube. Para ello, me dirijo a un video del canal con el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, una resolución de 720p, que sabemos es lo máximo que permite este hardware, activo las estadísticas, y vemos una mínima caída de cuadros al principio.
Ahora comprobamos desde HTOP que el consumo del procesador es del orden del 60 a 70%, empleando alrededor de 545 MB del gigabyte disponible. Y muy poco swap, 5,61 MB, casi nada. Números totalmente razonables y aceptables. En cuanto al navegador Dilo, mostró de forma más o menos correcta la web de Antix, pero en YouTube no logró mostrar contenido. Otra de las herramientas interesantes que posee Antix es el centro de control, al cual accedemos desde el lanzador de aplicaciones, y lo interesante es que concentra varias aplicaciones pequeñas para la configuración de la distro en un solo lugar. Dentro de escritorio podemos cambiar el fondo de pantalla, habiendo varios para seleccionar, o simplemente nosotros subimos el nuestro a usr/share para wallpaper. Es también aquí que tenemos para cambiar el tema, color, iconos, cursor del mouse y tipo de letra. En el menú software se encuentra el ya mencionado actualizador, que es el equivalente a update y upgrade, los dos gestores de paquetes que en breve veremos, y en gestor de repos tenemos una opción para que busque los mirrors más veloces. En sistema, controles del gestor de ventanas, disposición del teclado, fecha y hora. En red, para conectar o modificar la red Wi-Fi, opciones para el ya antiguo dial-up y la posibilidad de activar un firewall. En hardware hay configuraciones para la impresión, configurar el mouse, seleccionar tarjeta de sonido, probarlo y ajustarlo. En controladores tenemos para instalar drivers de NVIDIA. En mantenimiento, para crear nuestra propia ISO. Para hacer backups, reparar el arranque y gestionar los usuarios. Muchas aplicaciones pequeñas pero útiles. Ahora sí, pasemos a ver los gestores o tiendas y cómo instalar software. Accedemos a la primera herramienta disponible para instalar software y es el denominado instalador de software. Lo tenemos en el panel o barra de tareas. Se nos solicitará la contraseña y se abrirá esta herramienta que es un gestor gráfico que hace uso de los repositorios de MX Linux. Podemos buscar por categorías o directamente con la lupa. Es allí donde ingresaré VLC para instalar el famoso reproductor multimedia. Rápidamente lo encuentra, marcamos en la casilla de chequeo y luego damos en instalar. Unos segundos después se abre una ventana informándonos el espacio que ocupará y damos en OK. Unos segundos más, que aquí resumo, y una ventana que indica listo, procesamiento completado con éxito. Nos solicita que demos en OK. Cierro este gestor y me dirijo desde el lanzador de aplicaciones a sonido y video, donde lo tenemos, reproductor multimedia VLC. Lo ejecuto y luego me dirijo al directorio videos, donde se encuentra el video de pruebas en formato MOV que lo reproduce de manera correcta. VLC es un gran reproductor desde hace ya muchos años. Ahora, desde el lanzador principal, centro de control, software, ejecuto manejar los paquetes, que no es otra cosa que Synaptic, el gestor de paquetes de Debian, y aquí desde la lupa busco el entorno de desarrollo integrado para Python, Thonny. Una vez que lo encuentra, lo marcamos, con clic derecho seleccionamos marcar para instalar, en la nueva ventana damos en marcar y luego arriba en aplicar. Se abre una ventana con un resumen de los procesos que se realizarán y damos en apply. La instalación demora menos de un minuto y aquí lo resumo. Abro el entorno de desarrollo integrado Thonny y tengo conectado la placa que desarrollamos algunos videos atrás, llamado Pico Carrier. Y esta está conectada por USB a la PC. Entonces, cambio el intérprete Python 3 que trae por defecto a MicroPython Raspberry Pi Pico, que detectó todo correctamente sin necesidad que tenga que configurar nada. Luego me dirijo a fichero, a abrir fichero, selecciono la Raspberry Pi Pico y ejecuto el código que nos permite saber los valores de temperatura y presión, ya que tengo en la Pico Carrier un BMP 280. Doy en ejecutar el script actual y tenemos las lecturas de temperatura y presión, tanto en la consola de Thonny como en la pantalla OLED SSD 1306. A veces perdemos de vista que los sistemas de 32 bits son todavía potentes. Son excelentes herramientas para trabajar en programación, aprender nuevos lenguajes y para experimentar con microcontroladores y sensores. Antes de pasar a las conclusiones, veamos cómo cambiar de gestores de ventanas, que se realiza de manera muy fácil desde el lanzador de aplicaciones, escritorio y luego otros escritorios, donde tenemos el que estuvimos usando hasta ahora, IceWM.
y ahora voy a cambiar a Fluxbox, y el cambio se realiza de manera casi instantánea. Son todos estos gestores o escritorios similares, teniendo en común que son todos muy livianos y todos bastante personalizables. A modo de conclusión, Antix 23 me gustó como para una PC de bajos recursos, y justamente donde más me gusta es aquí con 32 bits. Tenemos una buena selección de software entre los repositorios de Debian y los de MX Linux. El kernel 5.10 para este tipo de máquinas antiguas está bien. En 64 bits trae un kernel 6.1 al igual que Debian 12. Las características principales de Antix, por supuesto, es su ligereza. Los 115 MB de empleo de RAM es sorprendentemente bajo. Todo el funcionamiento es correcto. Las aplicaciones instaladas no son todas las que más me gustan, pero se pueden desinstalar fácilmente o optar por la opción Core y luego nosotros elegir qué instalar. Con respecto a la otra característica de no usar Systemd, en lo personal no me resulta una ventaja, pero tampoco una desventaja. System 5 realiza su trabajo bien. Una buena distro si tienes pocos recursos de hardware y si no eres muy exigente con la estética. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!